El CEMOP es el Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de Políticas Públicas de las Madres de Plaza de Mayo, que tiene como objetivo producir documentos de investigación que colaboren a dilucidar aspectos complejos de la cuestión económica para ponerlos al alcance de todos. Ese es el objetivo principal. Para las madres es importante que el debate de ideas se haga en torno a con la construcción de un pensamiento propio y que muchas veces los poderosos, aquellos que tienen la hegemonía del pensamiento, la hegemonía de utilizar los medios de comunicación para difundir sus propias ideas que responden a sus propios intereses, bueno, vayan perdiendo esa hegemonía a través de un pensamiento contrahegemónico como el que producimos desde el CEMOP. Y por otra parte, hacemos este encuentro, que claro, es una vez por año, esta es la 4ª edición, donde, bueno, tenemos como objetivo juntar a las 3 patas de lo que consideramos más importante de los actores sociales, que son los funcionarios políticos, los movimientos sociales y los intelectuales, investigadores y académicos, para que juntos podamos debatir y pensar cómo hacer para poner la economía al servicio de los pueblos, que hoy no lo está, que hoy es una economía que genera cada vez más pobreza, más miseria, más problemas ecológicos y ambientales a lo largo del mundo, y que entonces tenemos que cambiar para justamente eso, ponerla al servicio de los pueblos. Las expectativas son encontrarse, comunicar, dialogar y lograr elaborar de manera conjunta alternativa frente a la crisis internacional, también responder o pensar a cómo responder a desafíos más locales, pero claro, hay temas que nos unen, como la crisis global, experiencias en curso de gobiernos de izquierda o nacionalistas que intentan romper con el modelo dominante. Y encontrarse con, a la vez, movimientos sociales, intelectuales comprometidos con las luchas sociales en varias partes del mundo y mandatarios públicos es una ocasión importante para preparar acciones, no solamente reflexiones. Hay elementos de similitudes evidentes. En las causas tenemos el aspecto de deuda privada. En Europa y en Estados Unidos la crisis ha sido provocada por un endeudamiento privado altísimo que desembocó sobre una socialización de estas deudas privadas por los estados que rescataron los bancos a un costo muy elevado, y ahora esto desemboca sobre una situación de déficit fiscal que somete los gobiernos a diktats del Fondo Monetario Internacional, y para Europa es una experiencia nueva, para América Latina no, es una costumbre. Estábamos acostumbrados. Claro, desde hace 30 años, desde que explotó la crisis de la deuda del 82 en México y se contagió al resto de América Latina. Entonces el tema socialización de deudas privadas por los estados, también política tributaria, es decir, contrarreforma tributaria que hizo que tanto en países de América Latina que aplicaron el modelo, se disminuyó los impuestos sobre las empresas, sobre las ganancias de las empresas, transnacional, por ejemplo, o reducción de los impuestos sobre los niveles de los hogares que tienen los ingresos más altos. Esto produjo una reducción de ingresos fiscales y obligó a los gobiernos a financiar el gasto corriente con deudas. Lo conocimos en América Latina, lo estamos enfrentando en Europa. Y a nivel de las soluciones también hay reivindicaciones comunes, que son auditoría de la deuda, suspensión del pago, repudio de una parte de las deudas, es decir, las deudas que son odiosas o ilegítimas, y hay punto común
evidente. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Grecia, que es el epicentro de la crisis en Europa, pero es el epicentro, pero también afecta a todos los demás países de la Unión Europea, que son 27. Pero Grecia, por ejemplo, en el presupuesto que adoptó bajo la presión del FMI, tiene gastos militares súper elevados. Y el FMI y la Comisión Europea aceptan esto, pero piden reducir el gasto en educación, en salud, bajar los salarios de los funcionarios públicos, elevar la edad de las jubilaciones. Yo creo, Adrián, que las medidas que se tomaron, ya sea desde el G20, de los países centrales, no han servido para modificar las reglas de juego, que por lo tanto esta crisis en cualquier momento se va a volver a producir. Estas crisis tampoco son inocentes o ingenuas, son provocadas por las derechas que llevan adelante las políticas económicas que mencionaba Eric Toussaint. No nos olvidemos que Bush lo primero que hace cuando asume el gobierno es bajar los impuestos de las empresas y los impuestos a los sectores más ricos del mundo, con lo cual desfinancia su propio Estado, pero sobre todo lleva una concentración del ingreso brutal, es decir, la liquidez está en poquísimas manos, producto de la tremenda concentración del ingreso que se hace exprofeso por las derechas, sobre todo anglosajona, tanto británica como norteamericana, y eso produce una burbuja y una circulación financiera en manos de poquísimos actores que tienen excedentes, que no les interesa invertirlos en nada productivo, ni en rutas, ni en caminos, ni en desarrollo, sino solamente en especulación financiera. Por lo tanto, esto va a volver a pasar seguramente. ¿Coincide Toussaint con esto? Bueno, sobre el G20, para mí no tengo ninguna ilusión sobre la actuación del G20. Y primero, para mí el G20 no tiene realmente legitimidad, no tiene más legitimidad que el G8. El G8 era el club estrecho. En realidad era... Ahora está ampliado un poco más. Se amplió porque, claro, Estados Unidos, que es responsable de la crisis, tenía que invitar a China, tenía que invitar a la India, y claro, se invitó también a Argentina en el G20. Pero no es una creación de la comunidad internacional. Para mí, el lugar donde tiene que discutirse y tomar decisiones es la Asamblea General de Naciones Unidas, el Comité Económico y Social de Naciones Unidas, que son órganos de todos los estados, donde los estados tienen un voto por cada estado. Eso para mí es un principio democrático de base.